bebé de luz, bienvenido, bienvenida, bienvenidí a un episodio más de Madre Patria en este lunes 10 de abril. Yo soy Alma y te doy la bienvenida y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este lunes 10 de abril a un episodio de Madre Patria en donde te traigo muchísimos brillitos, muchísima información, muchísimos datos bien interesantes, risas. Y hoy a una invitada muy especial. Ella es Fabiola Mancilla. Faba, me voy a permitir leer tu semblanza. Fabiola Mancilla Castillo, mujer economista con más de 15 años de trabajo en organizaciones de sociedad civil. Los temas que ella maneja son migración, comunidades indígenas y procuración de fondos. En los últimos años ha realizado trabajo binacional entre México y Estados Unidos para generar la cooperación. Ella además es columnista, adivinen en dónde, en La Jornada. Actualmente es consultora independiente en temas de migración en comunidades indígenas. Y yo debo decir, además de esta semblanza que tienes, Faba, que eres una persona muy especial para mí. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Así, las personas que me preguntan, ¿en dónde estabas cuando Peña Nieto y Felipe Calderón y todos ellos? O sea, si hay alguien que tengo de testiga de esa persona, que yo fui con ciertas ideologías en la cabeza y con ciertas acciones en donde, Faba, tú y yo nos subimos a la bestia, huimos de la policía, enfrentamos a la policía en muchos casos. Sí. Entonces, yo te agradezco muchísimo que estés aquí y sobre todo, pues, compartiendo el tema que es tu pasión de años, que yo quiero decir que yo vi cómo lo descubriste cuando empezamos con el asunto de Amnistía Internacional en Puebla, que ayudamos como a crear este grupo, en donde también, qué aventuras también tuvimos por ahí, Faba, ¿no? Y se me hace como muy precioso poder ver ahora que eres como una persona tan experta, como tan reconocida en tu campo en esta materia, que de verdad, guau, así que bienvenida. Te cedo el micrófono por unos momentos. Muchas gracias, Alma, muchas gracias a todas, a todos, a todos que nos están escuchando. Y pues sí, es un gusto encontrarnos ahora en este otro momento en nuestras vidas un poco más experimentadas. Sensatas. Experimentadas. No sé si sensatas en mi caso, pero sí más experimentada y pues nada, aquí estamos para compartir un poco estos momentos de charla, que seguro van a estar muy interesantes. Así es, imagínense desde cuándo nos conocemos, cuando Solalinda estaba contra el gobierno. Pero, ¿te acuerdas, Fabiola, cuando decías, yo recibiría una bala por ese padre? Sí. De esas veces, las personas jóvenes que nos están escuchando en este momento, cuiden sus palabras, que después ser grabadas unos cuantos años después y van a quedar como, yo no dije eso. Sí, yo fui testigo de cuando le pusiste el cuerpo cuando Solalinde fue a Puebla. Sí, que me estaban arrestando, es verdad, que había una persecución. Es que en ese momento, o sea, para contextualizarlos en espacio-tiempo y no que piensen que somos unas pobres locas. Pues sí, pero no en ese sentido. Pero estaba muy perseguido por el gobierno, yo me acuerdo, o sea, que 2010, cuando abrió todo su albergue y tenía su discurso pro-migrante, ¿no? Y muy contestatario al gobierno, inclusive lo querían quemar en ese momento su albergue con él y... Bueno, yo por ahí sí me acuerdo qué partido gobernaba, pero para no entrar en esas minucias, y de repente cambió. Y de repente ya quiere hacer ahora su nuevo Instituto Nacional de Migración con otro nombre. Y con las mismas personas. Así es. Entonces, ¿qué te parece si aquí frenamos el anecdotario que tenemos nosotras dos? Que es súper extenso. Y ahora sí, nos vamos un poquito, no sé creo que sí has escuchado Madre Patria, Faba. Entonces, lo que primero vamos a hacer es acompáñame a hacer un resumen de la agenda legislativa, de todo lo que pasó la semana que ya se fue y en dónde estamos hoy este lunes 10 de abril, ¿te parece? Pasó todo mientras estábamos en la playa, con la familia, rezando, obviamente, porque somos católicas, apostólicas, romanas, mexicanas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues rapidísimo, a ver, un poquito justo en el marco de la Semana Santa, las noticias que nos dieron fue que iba a haber, o que todavía va a haber, porque hasta el 16 de abril habrá entre 4,000 y 8,000 elementos militares custodiando los espacios turísticos, porque Faba, tú sabes que si algo nos da seguridad en este país son las fuerzas castrenses, ¿no? Obviamente. Luego de eso, pues otro momento muy importante que vimos, ahora sí que el 3 de abril, la salida de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Fabela y de Roberto Ruiz. Y vimos ahora sí cómo asumen sus cargos los nuevos consejeros electorales. Entre ellas, pues
obviamente la consejera presidenta Guadalupe Tadei, de quien ya te hablé en otros episodios, sobre toda su familia, que ha sido llamada como la familia de la Cuarta Transformación en Sonora, por su relación con el director de Litio MX, por su relación con el superdelegado de Bienestar de Sonora y por su relación con una diputada local en ese mismo estado. Asume la presidencia Guadalupe Tadei y tiene en sus manos como una primera decisión política muy importante, y es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, le dijo, pues vamos a reunirnos, consejeros electorales nuevos, empieza una nueva etapa entre Segov y el INE, vénganse aquí a reunirse conmigo en Segov. Y todos los consejeros electorales dijeron, ni más, aquí vamos a poner un primer alto, si quiere venir el secretario de Gobernación, va a venir al INE. Y pues que va el secretario de Gobernación al INE, pero ahí el mensaje que vimos fue un poquito extraño, porque como dicen por ahí, bueno, como decían por ahí cierto priista, Reyes Heroles, la forma es fondo, y lo que vimos fueron unos personificadores color morena que desplazaron un poquito el rosa INE que siempre vemos. Pues después la consejera presidente nos dice que me voy a bajar el sueldo porque nadie puede ganar más que el presidente. Ella podría, por ejemplo, donar su salario a una organización, por ejemplo, al tema de migrantes, pero no, lo que va a hacer es pedir esta reducción salarial voluntaria y se va a mandar ese dinero a la tesorería de la federación, en donde hay una bolsa negra que en realidad no sabemos bien hacia dónde se destinan todos los recursos, y puede ser las becas del bienestar, pueden ser los megaproyectos. En realidad, cuando quizás los mejores sectores en donde se podría distribuir ahorita el dinero, uno es migración, otro es salud u otro es educación. Aquí vimos como una primera parte de esta semana que se nos fue, y muy ligado a esto que está con el INE, tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos dio una noticiota, un notición. Parece que lo que va a hacer es que va a invalidar la ampliación de la presidencia y de la secretaría de Morena. O sea, va a invalidar la ampliación en los cargos de Mario Delgado y de Citlali Mora como presidente y como secretaria de Morena, porque ellos extendieron hasta el 2024 su periodo, que en realidad deberían de terminar ahorita en unos meses, si mal no recuerdo, en agosto del 2023, que por cierto en el 2020 el Tribunal Electoral dio una resolución a favor de ellos dos, y hoy toma una resolución, no digamos en contra de ellos, pero sí lo que dice Janino Talaura, que es la magistrada que está presentando este proyecto frente al tribunal, es, bueno, pues es un poquito inconstitucional que Citlali y que Mario se hayan ampliado esto, porque el día antes de que se iba a tomar la decisión fue cuando anuncian un artículo transitorio, pero lo que dice Janino Talora es, a ver, nadie le dio tiempo suficiente a la militancia como para saber que venía esta propuesta de ampliación. Lo que vamos a hacer es proponer que se invalide. Viene este golpe a Morena porque, a ver, no es un golpe, o sea, sí es un golpe a estas dos personas, pero estas dos personas tenemos que también tener muy en cuenta que apoyan a una corcholata, Claudia Sheinbaum. Este proyecto de Janino Talora, la verdad es que se me hace como súper interesante, porque pues lo que vimos en el tercer Congreso Nacional de Morena en el 2022, pues fue justo esto, que además, si nos vamos a los estatutos de Morena, al documento que es público, si tú, bebé de luz, entras a la página del Consejo Nacional de Morena y vas a documentos básicos, y en los estatutos de Morena, en el artículo 8, dice algo así como que quienes ejerzan un cargo público, quienes sean representantes, legisladores, no podrán ser pues parte de la estructura del partido. O sea, en este sentido, la senadora Citlali Hernández, que es senadora, que regresó al Senado, pues no debería de ser secretaria. Y la diputada Andrea Chávez, que también tiene un cargo en Morena, pues o debería de renunciar o al partido o a la diputación. Pero una vez dijo Mario Delgado, pues que se les permita dobletear. ¿Por qué no? ¿Por qué no les vamos a dejar a estas personas que son tan buenas, que violen los estatutos que nosotros hicimos y que sigan en sus cargos? Este proceso que está viendo el Tribunal Electoral no fue una impugnación o no fue un proceso que pidieron los del PRI-ANREDE y los de la mafia del poder. No, fueron 17 militantes de Morena los que dijeron, oigan, esto no está chido, no estuvo chido y queremos que tomen cartas al respecto. Está muy chistoso porque lo que salió a decir Mario Delgado fue, pues esto interfiere en la vida interior de los partidos. Muy curioso porque también esta semana que viene muy probablemente se pueda volver a reactivar el tema de la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma del PRI, de PAN, de PRD y de Morena y sus aliados, en donde lo que quieren es justo limitar al Tribunal Electoral para que ya no pueda hacer estas cosas. Esto va a estar como muy interesante de lo que vamos a ver en la semana, porque pues el pretexto que decía Morena para ampliar
esperar hasta 2024, justo después de los procesos electorales y justo también como lo quería Alito Moreno, para que después de las elecciones de 2024 ya, ahora sí ya, que llegue quien quiera. Pero entonces el argumento y la justificación de Morena para esta ampliación era que, lo voy a leer, obedecía a la continuidad de la estrategia política actual. O sea, que los militantes lo necesitan para ganar en el 2024. Otra cosa que vimos también en esta semana que se fue, ya tenemos candidatas en el Estado de México, Ale del Moral y Delfina. Y luego así arrancaron las campañas como que viene siendo que le cayó a Delfina unos volantes que empezaron a circular en el Estado de México diciendo que una vez que Delfina asuma el poder, se les va a empezar a cobrar moches a los trabajadores. Una campaña de desprestigio, evidentemente, ¿no? Pues ya salieron ahí como a un poquito a denunciar esto y decir, oigan, no se crean esas mentiras. Se me hace muy chistoso que Morena, que es el partido en el poder, que nos manda todos los días argumentarios para que tú, bebé de luz, te compres las ideas que ellos te quieren vender. De, por ejemplo, reformas como el Plan B, en donde te dicen, no, es que el ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución y tú lo tienes que decir. O sea, esos que andan ahí difundiendo información falsa, hoy son los que se quejan de la difusión de información falsa. Otra cosa que vimos también en el legislativo fue el senador Alejandro Armenta. Por cierto, Faba, no sé si tú sabías que Alejandro Armenta es poblano. No, pero el apellido puede ser. Por supuesto. El senador Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, si tú lo puedes ver cuando preside o cuando da conferencias de prensa, él siempre se acompaña de unos libritos, que son libritos de su autoría. Mucha gente, pues ya, los ojos de Faba, mucha gente ya había dicho así como de, oigan, ¿por qué el senador se hace autopromoción de sus libros cada que da una conferencia o que está ahí en el recinto presidiendo una sesión? Y pues el senador Armenta nos explicó esta semana que diría nuestra amiga Aranzazú, Faba, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, ¿ahora ya está mal fomentar la lectura?, preguntó el senador Armenta. ¿Por qué no quieren que se fomente la lectura? Y ahora lo andan criticando. No, pues hasta como que medio se enojó el senador. Entre las cosas también que vimos del INE, yo creo que un asunto muy valioso es reconocer el nombramiento del encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, porque como tú recordarás, Vive de Luz, Edmundo Jacobo dejó la Secretaría Ejecutiva a la salida de Lorenzo Córdoba. Dijo, mejor ya me voy. Y entonces Guadalupe Tadei se quedó con este encargo y la verdad es que hizo un súper nombramiento porque nombró a Miguel Ángel Patiño Arroyo como el encargado de la Secretaría Ejecutiva. Y la verdad es que Patiño Arroyo se ha desempeñado desde noviembre de 2015 como titular de Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos del INE. De hecho, él ingresó vía concurso de oposición al Instituto Federal Electoral en ese entonces como vocal secretario en el Distrito 05 en el estado de Veracruz en el año 2001. O sea, la verdad es que este señor tiene un currículum impecable. Gran nombramiento pero ahí está un poquito la trampa. Hay quienes dicen que lo que viene es que Guadalupe Tadei quiere nombrar a Berta Luján, la hermana de Luis Alcalde, exacto, que no quedó como consejera presidente, pero que el plan era que quedara como presidenta del INE, que la quieren nombrar a ella secretaria ejecutiva. El asunto ahí es que lo que ya te dije también, Bebé de Luz, en el programa pasado, aunque tú creas que Lorenzo Córdoba era omnipotente en el INE, pues no. O sea, como órgano colegiado, pues necesita como muchos votos y para nombrar al secretario ejecutivo necesita 11 votos. O sea, necesita a todos los consejeros electorales, la presidenta, para poder hacer este nombramiento. Eso va a estar súper interesante. Otra cosa que vimos de esas cosas, Faba, que tú y yo luego no creemos, se suicidó el ex operador financiero de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Supuestamente se arrojó de un puente vehicular. Nada más para contextualizarte un poquito, Bebé de Luz, Antonio Tarín, el ex operador financiero de Duarte, fue arrestado en 2017 acusado por peculado y pasó 4 años en la cárcel y después ya tuvo su proceso en libertad. Otra noticia, y aquí ya vamos a enlazar la Faba con el asunto que nos trae a nosotras, que es el tema de migración, que esta semana que pasó vimos cómo detienen a un expresidente de Estados Unidos. O sea, la verdad es que la noticia de la detención de Donald Trump fue un shock para yo creo que muchísimas personas. También te contextualizo, Bebé de Luz, un poquito. Donald Trump está acusado, pues, algo así como de pagarle a una estrella no por cierta cantidad por su silencio para que en las campañas presidenciales pasadas en donde él ganó la presidencia, pues no, pues
no contara sobre una relación que tuvo con el expresidente. Son 34 cargos y lo están acusando de falsificación de registros comerciales, de soborno para ocultar información dañina, y más o menos la cantidad asciende a unos $130,000. Yo creo que fue una noticia muy choqueante, pero entre las noticias muy choqueantes que también pasaron aquí fue que el presidente López Obrador defendió a Donald Trump. Donald Trump, que a ver, Faba, tú también nos puedes hacer aquí un recuento de todas las veces que Donald Trump ha insultado a México y a los mexicanos. Y entonces se me hace muy chistoso que este presidente, que es tan nacionalista y que ama a México y ama a su país, y que pasó no sé cuánto tiempo despotricando contra los senadores republicanos que presentaron una iniciativa para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, este presidente sea el que apoya a Donald Trump y dijo unas cositas así, tú corrígeme, Faba, si lo estoy diciendo mal. Más o menos lo que dijo el presidente López Obrador es que qué mala onda de que se le esté atacando así al presidente de Estados Unidos, porque él mismo vivió ese tipo de ataques, en donde lo jurídico se usa para ataques políticos. Y lo comparó también un poquito con el exmandatario de Perú, que a mí la verdad es que sí se me hizo un poco desacertada este asunto de la detención, porque ahora de repente Donald Trump también ya es como cierto mártir, pero las defensas de nuestro presidente hacia Donald Trump y la comparación con Pedro Castillo se me hacen muy fuertes, ¿no? O sea, una cosa fue lo que nuestro hoy presidente vivió con el desafuero y otra cosa es lo que está viviendo Donald Trump. Pues creo que es muy desacertado por dos cosas. Lo primero es que a pesar de que sus políticas públicas de Donald Trump en el discurso eran duras, pero en la práctica no eran tan duras como las que estamos viendo ahora, los que vimos con Obama, sí nos llegó a insultar en muchísimas ocasiones como mexicanas y mexicanos, no solo estando en Estados Unidos como personas indocumentadas, sino estando en México, ¿no? Entonces creo que fue irse hasta con un poco contra su propio pueblo y perder ya por sororidad o solidaridad o simpatía o lo que tú le quieras llamar. Yo creo que no debió decirlo. O sea, yo particularmente, yo llegué el 21 de marzo a Nueva York y pasé por el 23 o 22 de marzo frente a la Torre Trump, ahí en Manhattan, y sí, ya habían protestas porque, y menciono el 21, y no para presumir, sino porque ese día había una movilización importante en Manhattan porque ya se especulaba de la detención de Trump. Entonces ya habían cerrado las principales calles de Manhattan pensando que iba a llegar un movimiento similar que se vivió en enero, en el 7 de enero, en esa vez que tomaron el Congreso en Estados Unidos. Pensaban esto, ya se veía venir. Lo otro que te iba a comentar, la diferencia o que pasaba con Trump es que se dice que usó dinero público para pagarle a la persona. Entonces de ahí que agrava los cargos, pero definitivamente sí fue un poco desacertada, más allá de que yo sí creo que están usando el tema jurídico con Trump para quitarle como posibilidades en el 2024, porque pues ya saben que él mueve mucha gente y no solo mueve al blanco que nosotros pensamos que está en Manhattan, en Wall Street, no, mueve a la gente como nosotros. La gente como nosotros votó por Trump y eso es lo que más duele, que gente hispana, gente inclusive migrante, que, o sea, ni siquiera migrante con documentos, me explico, o sea, vas con los migrantes de a pie y dicen, no, es que Trump. Entonces yo digo, bueno, es que quiero entender por qué, ¿no? Entonces a veces yo le dedicaba tiempo a platicar con esta gente trumpista, pero más allá de todo lo que te estoy diciendo, porque puede ser muy cuestionable, pero sí te puedo decir que tú caminas. Yo he escuchado a gente migrante que dice, yo voté por Trump, yo apoyo a Trump. Está muy, muy duro, pero bueno, nada más como para dejar que tú sigas haciendo tu recuento de los principales acontecimiimientos, decirte dos cosas, que lo de Trump ya se veía venir desde el 21 de marzo que pasó esta movilización. No sé por qué se estuvo como postergando hasta que llegó ahora en abril. No sé qué recursos legales metió este señor. Creo que inclusive el gobernador de Florida se opuso a entregarlo, porque también se habla un tema de que como cada estado es independiente en Estados Unidos, ellos lo tenían que entregar a Nueva York y él se oponía. Recordemos que Florida es 100% republicano y para que nos duela, es republicano y es un estado 100% migrante. O sea, que dices, no es ni siquiera que veamos al güero, blanco, privilegiado, ¿sabes? Heteronormados, y es que todos esos conceptos que nos gusta ponerles a las hippies radicales. Las categorías que nos encantan. Exacto, no, son gente como nosotros, tienen el mismo color de piel. Ni siquiera vayamos hacia a lo lejos. Y eso creo que es lo que nos debe de doler mucho, ¿no? Pero bueno, dejo que retomes esta parte y decir de AMLO, pues yo creo que no debió decir nada. Tanto que no nos gusta como Estados Unidos opine de nosotros y cómo hacemos nuestro cagadero en nuestro país, pues así tampoco opines de otro país que ni siquiera sabes, que nos ha hecho mucho daño con el discurso de un Trump que no nos bajaba de hombres y mujeres malas, que solamente queríamos hacerle daño a sus pobladores del buenondismo gringo. Y cuando dices, o sea,
sea, deja de hablar de cosas que no te importan, ¿no? Concéntrate en tu país, que la estás haciendo, iba a decir un comentario, que la estás haciendo como tú crees que la estás haciendo, pero concéntrate, ¿no? Digo, no voy a decir Pues, más que toda la gente que ha muerto, pero bueno. claro, que a ver, estás tocando un tema muy interesante, Faba, y aquí lo voy a relacionar con el resumen de la semana que se nos fue, porque esto que dices de no opines de otros países, ¿no? Que además México tiene este asunto no intervencionista, ¿no? Como muy respetuoso de las soberanías. Pues también esta semana que se fue, el presidente nos dio una sorpresa al enviar a su homólogo en China una carta en donde le solicita apoyo para que le ayude a controlar el tráfico de cierta droga. La respuesta de China fue algo así como, ¿what? De hecho, o sea, el gobierno de China, me voy a permitir leer un poquito. China lo que le dice a México es que China apoya a México en la defensa de independencia y autonomía de los países y que se opone a la interferencia extranjera, y lo que le pide a México es que tome, que ellos no saben qué onda con eso, que no saben de qué le hablan, ¿no? Porque claro que, porque además el presidente le decía, no, pues es que debería de informarnos China sobre quién es, en dónde, cómo mueven la droga hacia México, y el presidente chino así de no lo sabemos, pero pedimos a México también que tome las medidas más enérgicas contra los antinar, ya saben. Que a mí se me hace muy curioso que pues sea este tema el que causa tanto conflicto, y la verdad es que el presidente lo está sabiendo utilizar muy bien, como él sabe hacer, tomar estas noticias y utilizar su discurso nacionalista como para que nos compremos este asunto de que él está defendiendo a México, pero por el otro lado, pues lo que vimos de la defensa de Trump se me hace un poquito extraño. Entre las otras cosas que también vimos en esta semana, y quiero aquí hacer un paréntesis también, es que debemos dejarnos de comprar como estas fake news. Entonces yo voy a hacer aquí un paréntesis especial, porque en el programa pasado, Bebé de Luz, yo te hablé de que la estación migratoria en donde murieron los 39 migrantes estaba supuestamente en manos de un cónsul centroamericano. Ya salió la información de que esto es falso, entonces pues una disculpa, fe de ratas, pero lo que sí quiero aclarar es que seguramente has escuchado, quizá tú también lo escuchaste, Faba, de esta artista mexicana conocida que se llama Inés Gómez Montt. Sí. Quien tenía una orden de aprehensión supuestamente por... Creo que era un tema de lavado de dinero. Lo que hizo un tribunal de la Ciudad de México fue decir que se tiene que hacer esta reposición del proceso en favor de los derechos del artista, pero no fue la ministra Norma Piña la que hizo esto, no es la ministra Norma Piña la que está pidiendo la liberación de Inés Gómez, no. Es un juez o el Poder Judicial Autónomo, y que están analizando los casos. Entonces eso no nos lo tenemos que creer, porque nuestra ministra Peña está haciendo muchas cosas muy interesantes en la Suprema Corte. Ya para terminar un poquito con el resumen de la semana, Faba, aquí vamos a entrar con el tema de Solalinde. Este anuncio también que vimos la semana pasada por parte del padre Solalinde de la eliminación del Instituto Nacional de Migración para la creación de un nuevo organismo en los temas. Y por supuesto que en este nuevo organismo no va a estar Francisco Garduño, no vayas a creer que lo van a regresar, no, ella no va a estar ahí. Pero lo que nos dijo el padre Solalinde es que se piensa crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. ¿Cómo viste este anuncio, Faba? Sorprendida. O sea, Solalinde, recordemos, y platicábamos un poco entre broma y broma al principio, él forjó su trabajo y su lucha a partir de la resistencia, ¿no? O sea, el haber puesto una casa del migrante en Oaxaca era un tema de resistencia en aquel momento. Eso te estoy hablando hace como tal vez 10 años antes de que cambiara el gobierno aquí en México, que entrara Andrés Manuel ahora al gobierno, y que se convirtiera en una persona muy cercana a Andrés Manuel. Pero no hay que olvidar que Solalinde siempre ha sido cercana al poder, siempre, desde que estaba Calderón. Solalinde era muy cercano a Margarita Zavala. De hecho, era uno de sus guías espirituales. También creo que Faba revelando los secretos, ajá. Bueno, digo, ya tenemos unos añitos en esto. Tú date. Y creo que el único momento donde no estuvo tan cercano al poder
fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero siempre ha sido una persona como muy, muy cercana, siempre ha sido como uno de los privilegiados, tenía guardas de seguridad, y ahora con todo esto que está diciendo, pues es sorpresivo y un poco hasta irrisorio, porque él habla de que esta coordinación va a estar integrada como con la CNDH, de los mismos cónsules y embajadores de otros países, que va a ser como súper incluyente porque inclusive habla de casas del migrante. Y ahora mi pregunta es, ¿cuáles casas del migrante? Si la mitad de las casas del migrante te odian, la mitad de la sociedad civil de migrantes te odia. Y lo digo como muy fuerte esta palabra de odio porque pues cuando entró Andrés Manuel fue una cacería de brujas impresionante. Recordemos cuando metió a la cárcel a 2 defensores, que no voy a decir sus nombres, acusados de tráfico de personas. Y lo peor, creo que lo que siempre le he criticado a este señor y que suena muy fuerte es esas 2 personas que él señaló con el dedo y que formó parte, uno de los principales impulsores en su detención, fueron las que construyeron con él la casa del migrante en Oaxaca. Fueron las que estuvieron cargando con él los botes de cemento cuando lo querían matar para construir las bardas. Entonces yo no sé realmente con quién de sociedad civil vaya a jalarse ahora, ¿no? Al menos yo te puedo decir que por ahí he visto comunicados de IMUMI, de 1000 organizaciones como firmados, ¿qué tal? 200 organizaciones a nivel de la región y ninguno hablan de esta coordinación interplanetaria que quiere Solalinde. Nadie la está legitimando. Entonces yo no sé con quién la vaya a construir, pero sería interesante ver si no solo es un tema de maquillaje, porque hay que recordar que México se comprometió, vendió su alma al diablo y hablando de lo que le gusta AMLO de opinar de cosas de otros mundos, de otros países cuando no puede con el suyo, con el tercer país seguro, con el título 42. O sea, nosotros estamos alojando a las personas migrantes que Estados Unidos no quiere. Entonces yo no sé, y para esto Estados Unidos dio mucho dinero. O sea, ha dado dinero a México para tener estas cárceles, para tener estos guardias, para que podamos retener a esta población migrante. ¿Con qué cara? O sea, no porque diga eso Solalinde, AMLO se va a ir contra Biden y contra Trudeau. O sea, ellos vinieron en enero para ratificar esto. Aquí yo hago una pausa, Faba, y es, por ejemplo, Estados Unidos mandaba dinero a México a través de programas como la Iniciativa Mérida, en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué programas son los que utiliza ahora el gobierno de Estados Unidos para darle dinero a México en materia de migración? Se llama, en Estados Unidos es título 42 y en México es el Quédate en México o el tercer país seguro. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en lo que piden o arreglan su tema de asilo, ¿no? En Estados Unidos se quedan aquí y México se tiene que comprometer a mantener a esta gente antes de cruzar la frontera. Son estos programas, título 42, que está muy sonado, que se habla de que en diciembre se iba a levantar, después un tribunal en Texas impugnó, se mantuvo, vino Biden, hablaron las 3 grandes amigos y es el programa que hasta ahorita sabemos que está siendo financiado. Entonces, aquí entonces, a ver, otra pregunta más, porque pues evidentemente tú sabes, como toda esta polémica que hubo hace unos meses sobre la ex embajadora de Estados Unidos revelando que el canciller Marcelo Ebrard había aceptado ser justo tercer país para Estados Unidos. En tu experiencia o con tu conocimiento, con todo lo que has vivido en esta labor tuya que haces sobre migración, ¿tú crees que Ebrard sí aprobó el asunto del tercer país seguro? Sí, de hecho, por ahí se habla de un libro. El de Mike Pompeo. Ajá, un libro donde se habla de esta reunión que tuvieron y donde Ebrard dijo que sí, que él aceptaba. Digo, no nos vaya, yo puedo opinar lo que sea, pero por ahí anda circulando un video de una chica que es de origen guatemalteco, que es residente en España, y la chica habla de este perfilamiento racial, de cómo la detuvieron, creo que fueron 2 días en el aeropuerto de la Ciudad de México, en qué condiciones la tuvieron y cuál es el perfilamiento de las personas que están en estos lugares. Generalmente son lugares con gente obviamente morena, porque ella decía, es que tú no ves a ningún blanco, no ves a ningún migrante europeo detenido ahí, de ciertos países, que te estoy hablando de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Perú, de Colombia, son estos países que tienen identificados, que tienen pues interés en migrar, ¿no? O sea, hablan de esto. Entonces sí, ahí están las pruebas y no es solamente porque ella lo esté hablando, o sea, hay muchas denuncias de gente de Colombia, gente de Venezuela que ha sido detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México, que viene con todos los documentos y que ha sido deportada. Es verdad, no solo los migrantes que pensamos
escuchamos que vienen las caravanas y que entran por las fronteras de forma indocumentada, ¿no? O sea, estamos deteniendo a quien sea, estamos convirtiéndonos en el persecutor de los Estados Unidos. Y cuando escuché el relato de esta chica, me acordé de este miedo que sentimos los mexicanos y mexicanas al entrar a Estados Unidos, ¿no? De que, ¿para qué vienes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Es lo mismo, estás hablando hablan el mismo lenguaje. Tú ves el tema ahora de Brad, está muy impulsado a hablar de la binacionalidad, está súper metido, ¿no? Con los migrantes, obviamente de dinero, no con cualquier migrante, migrantes pobres con él no se reúne porque es guapuchila. Y otro como ejemplo muy chistoso es que hace un mes, en 24 o 25 de febrero, tuvimos un evento muy grande en Ciudad de México, una cumbre, y ahí teníamos a muchos extranjeros. Ebrard había sido invitado, y Ebrard pues al final mandó a alguien más de CRE, creo que el encargado de América del Norte, una cosa así, y después en una reunión cerrada se reunió exclusivamente con los norteamericanos que venían en esta cumbre. Entonces aquí te habla de que pues con quién se está reuniendo, cuáles son las intenciones políticas de Ebrard, que todo lo que se dice por supuesto que es verdad. A mí algo que me consta, hasta tengo mi foto, es que en diciembre Brad presentó como un programa de apoyo de migración, ahí tengo el programa, te lo mando, se me olvidó el nombre. Y solo invitó a migrantes exitosos, obviamente estos migrantes que pueden cruzar, ¿no? Porque pues, los migrantes, los de Guerrero, pues a quién le importan, esos indocumentados no dan dinero, ¿no? En la mente de Brad. Entonces, puro migrante exitoso, gente que tiene empresas aquí, que tiene empresas allá, que tiene papeles, que puede cruzar. Y nos reunió en CRE. Yo no soy ese migrante exitoso, yo me colé. Nos reunió en CRE. Yo fui por el coffee break. Ya me dijeron, vete ahí que te van a dar galletitas, y yo me metí. Entonces, pues ahí veías que no es los típicos migrantes, ¿no? Entonces nos reunió en una oficina de CRE, pues quedó bien, sonrió a todos, se dio su compromiso, y yo me acuerdo que le entregué una carta porque tengo ahí un tema con acceso a documentos de identidad para personas indígenas, y se la entregué y dijo, volteó a ver al ingeniero José Luis Gutiérrez, el encargado de mexicanos en el exterior, hasta nombre misógino, mexicano, de las mexicanas no existimos, ni las mexicanas, solo mexicanos. Entonces lo volteé a ver y le dijo, arregla esto. Y es día de hoy, 10 de abril, que no tengo una respuesta. Entonces, sí tiene una agenda muy marcada, creo todo lo que dicen, sí, venden nuestras almas en puertas raras, sí, él tiene otro interés, todos sabemos cuál, y le está pegando a solamente un cierto tipo de población que puede votar con cierto poder adquisitivo. Eso es lo que creo. Es que el problema eres tú, Faba, que no entiende que los migrantes tienen categorías, así como las y los ciudadanos de primera y segunda categoría, Faba. No culpes al canciller. Pero hablando en serio, o sea, se me hace muy interesante esto que nos platicas. ¿Es el mismo evento en donde llegó la senadora Malu Micher? No, el que te compartí, justo me quedé una semana en Nueva York porque yo trabajo mucho binacionalmente, entonces mi idea era como, pues, quedarme allá trabajando, pero estoy resolviendo temas de la visa. Y mientras estaba allá, nos escribieron, nos dijeron, está Malu Micher, va a estar aquí en Nueva York, quién sabe para qué. Se está reuniendo con grupos de migrantes. Justo con los migrantes que yo trabajo en Nueva York son migrantes obviamente indocumentados, migrantes principalmente indígenas, que son primera generación. ¿Qué quiero decir con primera generación? Que son los que primero que migran, ¿no? Entonces, tópale ahí gente que no sabe leer muchas veces, que no sabe escribir, obviamente español, gente que, pues, si en México fueron vulnerados, en Estados Unidos 3, 4 veces más. Ellas dicen, pues, tienen este evento con puras mujeres, y en el Bronx se va a reunir con la coalición mexicana. Pero puede venir con nosotras, que somos otro tipo de migrantes. No tiene tiempo, tiene una agenda muy cerrada. Y para esto nos escribió el cónsul de comunidades de Nueva York. Es que son como, dentro del consulado hay varios subcónsules, entonces es el que nos escribió, ¿no? Y después a mí me invitó, pero pues volvemos en lo mismo, ¿no? O sea, yo me burlo, pero sí, soy privilegiada en el sentido que tengo educación en México, que yo si no se resuelve lo de allá me puedo regresar acá, que tengo visa, o sea, sí soy privilegiada. Como gente, ¿por qué no contacto a esta señora? Un ejemplo de las señoras que trabajo, a Doña Luz, ¿no? Que vende tamales en la esquina
vecina en el Bronx, que se tuvo que ir de México porque su hijo no tenía el medicamento en México y se tuvo que ir para conseguirle los medicamentos que no encontraba en la montaña. Claro que Malú fue, se reunió, sé que al menos tuvo 2 o 3 reuniones con un tipo muy específico de migrantes que le llaman y que me molesta mucho porque me parece como del Bester Gordillo cuando dicen la lideresa, ¿no? Con estos líderes que mueven gente, sí se reunió, con los otros no, porque no importan, pero pues sí, ella estuvo ahí y mi pregunta es, yo he visto muy cercana a Malú Mitchell con Brad, que yo no sé qué está pasando, tuvieron ahí su marcha en Acapulco en el Día de la Mujer, ¿no? Enfrente de todos, abrazado de esta Abelina, y ahora está haciendo campaña por Ebrard. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en Nueva York? ¿De qué quiere hablar? ¿Por qué no fue antes? ¿No? Porque nos está pasando un montón de cosas. Yo estoy hablando de documentos de identidad, pero de repatriación de cuerpos, ¿no? O sea, en el 2020 fue el tema en las mañaneras de todos los muertos migrantes y muertas migrantes que no tenían ni un quinto para regresarse. ¿Qué está pasando? Lo que yo sí te puedo decir es que muchos de estos líderes migrantes exitosos se han tenido reuniones con el gobernador de Guanajuato, tengo fotos, nadie me dice, con Ebrard, con senadores y diputados en California. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo? Porque a mí no me molesta que se reúnan con quien sea, pero se están reuniendo con el dinero del erario público. ¿Qué van a hacer? Yo me enojé porque soy guanajuatense. Y yo dije, ¿qué está haciendo el gobernador de Guanajuato en California cuando estamos todos desapareciendo, nos están matando? Que se vaya a trabajar, ¿sabes? Vamos, trabaja, ¿no? Claro. Entonces, no sé qué está pasando, pero sí lo que te puedo decir es que esto se está moviendo para el 2024. Ellos ya están haciendo sus tejes, manejes, inclusive estos como una red de migrantes líderes y lideresas. Es que me molesta esa palabra. Te digo que pienso que soy la maestra en este cuartillo. Pero están ya perfilándose. Creo que hubo una decepción muy fuerte con todo lo del INE y todo esto porque ellos estaban impulsando la candidatura del diputado migrante y siguen hasta la fecha impulsándolo. Defendían a Lorenzo Córdoba, impresionante. La gente, los migrantes con cierto poder adquisitivo están en contra del actual gobierno y están súper a favor de todo lo que sea contrario, y los migrantes como más de lucha y resistencia están muy, muy a favor de AMLO. Ese es un tema impresionante, y cuando yo me enojo les dije, pues si está también mi país, pues regrésate. ¿Qué haces aquí sufriendo sin documentos? Pues sí, vamos. Pues sí. Ajá, y sí, obviamente porque es una visión muy romántica, muy parcial desde la carencia, en el sentido de que pues extrañan su país, ¿no? Pues quién no, yo lo extraño. Cuando regreso acá me como mis tortillas y hasta soy la más mexicana en Nueva York. Eso es lo que yo estoy viendo desde allá, y me zafé mucho porque tú me preguntaste, es que me voy, perdón, me preguntaste eso, perdón. A ver, entonces aquí ya nada más unas cosas como interesantes que dijiste, que quiero que tengamos claro, bebé de luz, es las personas son indocumentadas, no son ilegales. Hay personas que tienen papeles que les permiten residencias, trabajos y cosas, pero hay personas que no tienen esos papeles y son indocumentadas, no son ilegales. Que eso nos quede también muy claro. Eso es una cosa. La otra es que a mí entonces me gustaría como nada más como aclararte un poquito. De hecho, yo esto también, a mí me lo contó, yo lo vi en la Cámara de Diputados en la 62ª legislatura, que fue cuando yo entré a diputados. Tú recordarás, Faba, todo ese periodo. También cuando fui perseguida por cierto cambio de gobierno en el 2012. También por el tema migrante. En fin, en ese periodo, cuando yo entré a Cámara de Diputados, yo entendí muy bien y yo conocí muy bien el asunto como de la hoy senadora Malú Mitchell, que es del grupo, de hecho, cuando ella estaba en el PRD, pues era del grupo de Ebrard. De hecho, pues, fue titular del INMujeres en el DF y gracias a él, y es parte pues de su grupo político. Y otra cosa que me gustaría ahorita, que justo estás hablando como de este trabajo binacional, de todo lo que se está moviendo y de cómo estás viendo que pasan las agendas. ¿Tú cómo ves el asunto migratorio? O sea, ¿tú podrías decir que hay una crisis migratoria que estamos viviendo? Y si sí, ¿por qué? Y no sé, o sea, creo que el asunto del asesinato, del homicidio de estos 39 migrantes en Ciudad Juárez fue destape de algo que ya venía siendo, creo que para quienes estamos como siguiendo un poquito el tema y quienes estamos metidos en política, pues algo muy evidente, y que es el maltrato que ha tenido este gobierno a los migrantes, a la población migrante, desde mandar, y también lo dijimos en el programa pasado, Bebe de Luz, desde mandar a la Guardia Nacional a detener migrantes en la frontera sur,
hasta lo que yo te conté un poquito la semana pasada, que es, no sé si tú recordarás, Faba, por la Colonia Juárez, la Plaza Giordano Bruno. En esta plaza, o sea, está ahí decenas de migrantes afrodescendientes que se encuentran en unas condiciones como muy deplorables, con casitas de campaña, y que yo te contaba, de Luz, que pues estaban en la intemperie con la lluvia. Yo, si tú puedes, o sea, yo también vi a varias gente porque llevamos como agua y despensa o algo para las personas que ya están siendo más y más en este parque, en esta plaza. Entonces, que para mí verlo, o sea, te lo juro que yo estaba así caminando por la plaza y yo decía, claro, este es el trato que le estamos dando a nuestras personas migrantes. O sea, no nos tenemos que ir a la frontera norte o sur a ver qué es lo que está pasando. O sea, en el centro de la Ciudad de México, en el corazón, lo podemos ver. Así que, ¿nos podrías dar un poquito de tu opinión, Faba? Sí, creo que siempre el tema migratorio es un tema, una agenda política, siempre, para cualquier gobierno. O sea, antes nos criticábamos mucho que Estados Unidos nos usaba como a nosotros como un coto político, y estamos haciendo lo mismo con las personas que vienen y pasan por México, por supuesto. Yo creo que más bien lo de Ciudad Juárez como que fue uno más, ¿no? Porque recordemos también este secuestro de los 23 y luego se convirtieron en 32 y ahorita van en 105 personas que salían de Guanajuato, que pensaron que eran guanajuatenses y que los encontraron en San Luis Potosí. Y hoy se supo que nadie era guanajuatense, es más, nadie era mexicano ni mexicana, que eran personas migrantes y que solo las buscaron porque se escalonó diciendo que eran guanajuatenses. Sí, siempre es un coto político. Por supuesto que por ahí se está yendo Ebrard. Yo no sé, Claudia, si está quedando dormida, no lo está viendo, qué está haciendo, no sé, pero Ebrard lo tiene muy claro, que por ahí va la agenda, por ahí va para su posible candidatura en 2024, y por eso está trepando al tren. Y ahora, con lo que tú dices de las personas migrantes que están ahí afuera de Comar, pues hablo del perfilamiento, porque justo estábamos hablando de esto, unas amigas y yo, de cómo estos son migrantes, el migrante que no queremos ver, que inclusive ahí hasta le podemos poner un muro, y los famosos expats, que son estos otros tipos de migrantes que sabemos que estamos repletos en Ciudad de México, toda la Roma, la Condesa, Roma Sur, creo que hasta esta colonia San Rafael y ¿cómo le llaman esto? Reforma Norte, que antes era Tepito. Tenemos un montón de esta gente, ¿no? Y nadie les dice nada, ni siquiera, y hasta se han hecho influencer y nos dicen en la cara, no pago impuestos, ja, ¿no? Por ahí. Y no hacemos nada, ¿no? Entonces, si hay un doble discurso, sí se está hablando de una agenda política, a alguien le conviene, ¿no? Porque por un lado tienes a Claudia Sheinbaum haciendo contratos con Airbnb para tener estos migrantes digitales o nómadas digitales, ¿no? Que son generalmente gente blanca, ¿no? O si no son blancas, pues yo siempre he dicho que el concepto de blanco no es un tema de piel, es un tema de actitud, porque yo he visto muchos afrodescendientes siendo blancos y he visto muchos indios de la India siendo blancos, de una ideología de superioridad. Por un lado, Claudia les abre las puertas, vengan todos, gentrifíquenme, desplacen a gente, lo que sea, y por otro lado tenemos estas personas que no queremos, ¿no? Que ahí están en Comar, que están sentadas, que inclusive otro chisme es el que si ellos les dan esta visa o un permiso que le llaman visa humanitario, permiso, les cuesta 3-4 veces más acceder al asilo en Estados Unidos. Es un gancho, algo que está implementando el gobierno de México para evitar que pidan el asilo y se desincentiven y se queden establecidos en las ciudades. Sí, por supuesto que todo esto es un tema político, por supuesto que va a ser uno de los grandes temas para el 2024, no solo para México, sino también para Estados Unidos, el tema de control de armas, el tema de migrantes y obviamente el tema de control de drogas, ¿no? El tema del fentanilo, que está siendo el tema, no en México, porque en México pues no es una droga que se consuma tanto, pero tú vas a Estados Unidos y tienes calles llenas de gente zombie por esta droga. Entonces, yo eso no lo imagino, Faba. Pero, y por ejemplo, en temas ya como en números, ¿tú cómo podrías dar datos del tema de esta situación migrante y de esta crisis migratoria? Pues es que hablamos impresionantes, pero no sé, o sea, por ejemplo, a partir del 19 de enero se abrió el CPP One, que es esta plataforma para acceder al asilo, que solo se puede acceder en ciudades fronterizas, creo que ya en Ciudad de México también, y estamos hablando de que ustedes ahorita si tú hoy sacas una cita, la tienes dentro de un año. Estamos hablando de al menos 200,000 personas que ya sabemos que cruzan por México, ya sé, para no jugar con las cifras, aquí te doy. Estamos hablando
México es el país migrante con más de 150 años de migración internacional. En Estados Unidos tenemos 40 millones de mexicanas y mexicanos, ya sean primera, segunda generación, hablando de cifras, y gente que pasa más de 200,000. Y esta cifra, o sea, no hay forma de contabilizar. O sea, que al año pasan 200,000 personas de México a Estados Unidos, mexicanas. No, que usan a México como corredor migratorio. 200,000, ajá. Pero nunca va a ser cierta esta cifra. ¿Por qué? Porque nadie tiene la contabilidad. Mucha gente ni siquiera, antes la moda, entre comillas, y entre comillas para la gente que nos está escuchando, era irse a los albergues. Ahora ya no pasan. Entonces es imposible saber. ¿Por qué ya no van a los albergues? Así, yo me quedé en esa moda. Porque muchos albergues ya están, obviamente están muy mapeados, es muy peligroso, ha bajado mucho el fondeo y no es que esté dentro ahí el crimen organizado, pero en las periferias sí está. Hasta el 2014 yo estuve trabajando en un albergue y era muy claro que se manejan cosas que tú y yo pensábamos en salvar al mundo y tomar la bestia, pero esta banda se maneja desde el tráfico, la droga, trata de personas, o sea, no sabemos, ya este es otro tema. Entonces, nadie sabe. Yo te puedo decir que para noviembre yo tengo un amigo cubano, hizo la ruta migrante y me decía, yo no pasé por ningún albergue, yo me quedé siempre en casas de seguridad. Es un amigo que cruzó y yo supe cuando salió de su país y supe cuando llegó, ya no, más que me decía estoy bien y demás. Y justo a mí me tocó en el 2022, en agosto, recibir estos camiones, y retomo un poco tu pregunta de si es un coto político, por supuesto. Me tocó recibir en agosto del 2022 en Nueva York estos camiones que venían llenos de gente que mandaban de Texas. Entonces recordemos, Texas es un estado republicano, Nueva York, Chicago, Los Ángeles son estados que se han determinado como ciudades santuario, gobernadas por demócratas. Entonces, en un movimiento de ajedrez, lo que hicieron los republicanos es, en cuanto se liberó el título 42 el año pasado, se empezó a liberar, ponían en camiones a la gente que salían de las estaciones o donde estaban detenidos y los mandaban a Nueva York, 3 días de viaje. Salían un miércoles, llegaban un viernes. O sea, ahí. Y entonces eso hizo que esas ciudades, Chicago, sobre todo Chicago y Nueva York, colapsaran. Y el alcalde de Nueva York dijo, Nueva York ya no tiene capacidad para aceptar a migrantes. Y ahí fue un golpe impresionante, porque Nueva York tiene una tradición de ser los más buena onda de Estados Unidos, los que les valen madre lo que le haga el prójimo, que todo es una ciudad migrante. Tú vas a Nueva York. Pues ahí tenemos una gran comunidad poblana, ¿no? Bueno, sí, tenemos una gran comunidad de Puebla. Ahorita los poblanos están desplazándose como a otros estados porque ya fue una crisis impresionante. Nueva York es impagable, invivible y todo, y ahorita están viviendo más gente como de comunidades indígenas. Eso es bien interesante, ese movimiento. Pero entonces, lo que yo te quiero decir, que eso es un movimiento político, y lo que pasó es que afectó en estas elecciones que hubieron intermedias en noviembre. Muchos estados se pintaron de rojo cuando eran azules, y esta crisis, lo que se dice es que va a afectar en el 2024 para las elecciones, y lo mismo está pasando a AMLO, y era lo que le decía a mi mamá hace unos días. Le digo, oye mamá, es que lo que yo escuchaba en Estados Unidos de que nosotros los migrantes éramos como lo peor, lo estoy escuchando en México. Está desatando una xenofobia muy cabrona. Discursos de odio, porque, o sea, si algo vemos en este gobierno son este asunto de los discursos de odio que se manejan a distintos niveles, pero justo como para poder marcar una agenda. Y que creo que es un poco lo que decías al principio de Trump. Más allá de lo que Trump hizo, ¿no? En política, o sea, lo que hizo en la realidad, ¿no? Lo que puedes tocar, fue muy distinto a lo que él decía en las palabras. Pero lo que él decía en las palabras hizo tanto daño porque generó miedo, una vez yo iba en Chicago, yo nunca había sentido racismo ni discriminación como tal, jamás, Alma, te lo juro, a pesar de ser morena, mexicana, o sea, pues aquí qué, ¿no? Y además si le hablas medio fresa, pues ya, ¿no? Ya, chiquita, chapadita, morenita, Pero yo nunca había sentido racismo, te lo juro. Entonces una vez iba en Chicago, y por eso yo creo que no me gusta tanto Chicago, era mi cumpleaños, iba hablando con unas compañeras era una dominicana y la otra era mexicana, primera generación, en español, y se voltea, y justo había escuchado antes que decían, ahí está la torre de Trump, porque también en Chicago hay una torre de Trump, y voltearon y tomaron fotos y no sé qué. Pues no sé qué por qué estábamos hablando en español, se voltea y nos cayó. Que guardáramos silencio porque el guía estaba hablando. Entonces nada, nos quedamos así como wow, pero a lo que voy es que esos discursos de odio, lo mismo que hace AMLO, todas las mañanas
mañanas, ahí nos tienen su misa involuntaria de 2 horas casi, ¿no? Eso afecta muchísimo, porque ya estamos, AMLO culpó a los migrantes, ¿no? Porque casi ellos se incendiaron y por eso que se murieron. Sí, dijo que ellos habían incendiado un colchón y que ese fue pues el argumento fue el motivo por el que pues se murieron ellos calcinados y pues esa prensa amarillista, o sea, se murieron intoxicados por el humo, no calcinados, intoxicados. Y entonces, pues es el mismo tipo, por eso es que él habla y defiende a Trump, porque tiene una línea discursiva y de gobierno son personajes muy similares. Son personajes muy similares en su discurso, su narrativa, y también esto de una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Porque también Trump así no fue lo peor que pudimos ver en migración, o sea, porque Trump también pudo declarar a los cárteles organizaciones terroristas y en su momento en 2019 no lo hizo. No, y en verdad tú hablas con la gente de a pie, te dice, allá en Estados Unidos te dices que fue más el miedo que lo que nos detuvieron. Con Obama nos deportaron muchísimo más. Casi correcto, Obama, el presidente de la deportación, sí. Exacto, por eso es que es tan de niño y por eso es que AMLO, pues él dice, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, las tuyas pueden a remojar. Él sabe lo que viene, porque pues él no es infinito, o sea, tal vez en la próxima elección gane igual su partido, pero dentro de 2 va a ganar, quién sabe, y así como él está cobrando, así se lo van a cobrar. Entonces, dicen que él ya sabe que nada más tiene esta y que otros, o sea, que esta siguiente, el 2024 sí la gana, pero que Morena ya va a desaparecer en el 2030. Eso es lo que dicen que él ya sabe. Voy a hacerte 2 preguntas. Una es, creo que entendí un poquito lo que nos contaste de los albergues, pero lo que tú nos estás diciendo es que ya hay un problema de trata de personas y de tráfico de personas en los albergues. No, alrededor, o sea, es que yo no puedo hablar más. Claro. Lo que pasa alrededor de como son zonas ya mapeadas, entonces ahora sí que estos grupos delictivos que se encargan del tráfico y de la trata de personas, pues ya saben que de ahí van a salir y órale, ¿no? Las agarran. Voy a lanzar la segunda pregunta y que más que una pregunta es un comentario. Entonces, a ver, porque justo esto que estás hablando como de qué es lo que está pasando con la migración en México y de qué es lo que estamos viendo, de esto que te cuento de la Plaza Giordano Bruno, hasta donde yo tengo entendido es que el gobierno mexicano respondió con unas 2,320 tarjetas por razones humanitarias a migrantes de más de 25 países. ¿Qué significa que les hayan dado tarjetas por razones humanitarias? Y entonces esa es la pregunta y mi comentario es, cuando tú y yo éramos jóvenes y creíamos que íbamos a salvar el mundo, que fíjate que una de las reflexiones que me ha pasado a mí, no sé a ti, pero es justo darme cuenta o entender que yo no voy a salvar al mundo ni lo tengo que salvar, que lo que puedo hacer es salvarme mejorarme y con estos cambios y con esta mejor versión mía yo puedo ayudar a mi comunidad y que ya con que yo haga eso está bien, porque en realidad para salvar al mundo necesitamos de todas las manos. No vamos a hacer ni tú ni yo en soliloquio ahí en solitario dando de vueltas así tomando balas por alguien que después qué bueno que no tomaste una bala en ese momento, Faba, y que estás aquí hablando conmigo. Pero con todo esto, lo que quiero decir es que cuando empezaba el tema de Amnistía Internacional con este tema de migrantes, uno de los asuntos que más nos impactaba, que creo que a ti y a mí nos impactó, fue el saber que las mujeres migrantes centroamericanas preferían inyectarse anticonceptivos porque sabían que en su paso iban a ser abusadas sexualmente y estaban dispuestas a pagar ese abuso sexual, pero no a llegar embarazadas a Estados Unidos. Creo que sí voy a hacer una pregunta, ¿eso sigue pasando? O sea, ¿eso sigue pasando con las mujeres centroamericanas que migran? ¿Eso sigue pasando con las mujeres sudamericanas? ¿Nos podrías entonces platicar un poquito ahorita de este asunto de las tarjetas por razones humanitarias y de esto? Sí, pues estas tarjetas tienen un doble propósito. Estas tarjetas las dan porque si te la da el gobierno mexicano, tú ya no puedes acceder al asilo en Estados Unidos. Por eso es que las dan. Es como un candado. ¡Órale! Que no somos buenos. O sea, tienes que entender y partir que México no va a hacer nada bueno por ningún migrante. Que tengamos un discurso que sí, que Perú y que no. Eso es mentira. A ver, entonces aquí otra pausa, Faba. Porque tú y yo decíamos esto del gobierno de Peña Nieto. O sea, esto decíamos que de hecho, no sé si, creo que sí escuchaste Madre Patria el episodio pasado, que el senador Osorio Chong decía, ¿ya ven cómo si estaban mejor? ¿Ya ven cómo si estaba mejor lo que hacía el PRI? ¿Tú qué opinas? Porque, a ver, bebé de luz, me creas o
no, que yo, o sea, es que Faba, ¿tú crees que ahora dicen que yo soy panista y que yo apoyaba a Peña Nieto y que yo apoyaba a Felipe Calderón? No. Entonces, cuando Yo nosotros criticábamos esos gobiernos en temas migratorios, ¿tú puedes decir que estamos peor que en esos gobiernos? ¿O es lo mismo o son distintos? Yo creo es que México no es dueño de su política migratoria y eso tienen que partirlo. O sea, México no es dueño, por supuesto, o sea, somos los vecinos de Estados Unidos. Nunca jamás vamos a ser dueños de la política migratoria. Entonces, yo no sé si estábamos mejor o peor. Yo lo que creo es que por eso es tan peligroso que cuando vienes del lado contestatario te brinques al lado gobernante, porque puede ser mejor contestatario que gobernante. Y entonces ahí es cuando no hay vuelta para atrás, porque ahora, ¿a quién vas a ponerte el brinco? ¿A ti mismo? ¿O a ti misma? No sé, ¿sabes? Yo creo que es eso. México no es dueño de su política migratoria y antes era más flexible y ahora se ha vuelto más dura, porque obviamente yo no voy a entrar en sus discursos de los tecnócratas neoliberales ni el capitalismo, simplemente el mundo está hecho patas para arriba. Te vas a Siria, te vas a... Diría Galeano. Sí, o sea, el mundo está patas para arriba y todo el mundo está, sálvese que puedan, ¿no? Entonces, todo el mundo está migrando a las mejores oportunidades y por supuesto, ahorita está habiendo una migración impresionante, migraciones extracontinentales, migraciones, obviamente está muy, muy marcado que son colombianos, que son venezolanos, que ya no es solamente la persona guatemalteca, ni de El Salvador, ni de Honduras, ¿no? O sea, ya son todos contra todos, sabes si quien pueda. Entonces, pues yo no sé, o sea, yo te puedo decir que antes eran como los perros, ¿no? Dabas un periodicazo y obedecían, y ahora das un periodicazo y somos los defensores y defensoras amarillistas, los que se autodesaparecen y se matan solo para hacerme daño. Faba, cállate. Somos los periodistas amarillistas que muéstrame las pruebas, aquí están, no, muéstrame las pruebas, aquí están, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que pasa y que desgraciadamente sí, ahora si tú y yo, cualquiera, ¿no? Mi hermanito, mi sobrinita de 10 años levanta la voz, está contra el sistema, porque no estás de acuerdo con México. No estás de acuerdo con la cuarta transformación. Exacto. Con el avance del país, tu sobrinito sería un derechairo que está ahí cuidando sus privilegios que tenía con Peña Nieto, ¿no? O sea, se me hace esta cosa muy horrible. Entonces, vamos ya tenemos mucho tiempo hablando, Faba. Entonces, a ver, ¿las mujeres migrantes siguen inyectándose anticonceptivos? Las mujeres se inyectan y siguen siendo violadas. Ahora yo te puedo decir, y ya como porque podemos durar 1000 horas aquí hablando, yo testimonios ya hasta Estados Unidos, ni siquiera es diferente trabajar el tema aquí y estar en la meca donde quieren llegar. Te dicen, yo crucé la selva, yo vi muertos, yo maté, o sea, ¿sabes? Sigue pasando, creo que antes era un escándalo saber que iban a ser violadas, ahora ya están normalizados, ya es como... Ay, qué fuerte, Faba. Ya, ¿qué más, no? Entonces... Sí, ¿qué más? Sí, mientras no las maten, no las desmiembren, ¿no? Mientras yo llegue, ¿no? O sea, yo escuchaba hace como unas 2 semanas el testimonio de una mamá que tenía problemas con su hija, dijo, es que yo no sufrí tanto para que esto me esté pasando, y sí, o sea, pues es abrir una caja de Pandora, ¿no? Entonces, volviendo al tema de si las violan, si siguen violando, sí se inyectan. Muchas ni siquiera se inyectan porque es un lujo que no se pueden dar. Otras lo hacen como intercambio. Saben que el intercambio sexual es un tema de sobrevivencia. Y finalmente las tarjetas de visa o de razones humanitarias no sirven para nada. Y entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué hacen, por ejemplo, y vámonos a este tema también que es tuyo, el del asunto de los diputados migrantes? Porque hasta donde yo entiendo, bueno, hasta donde yo sé, tenemos un diputado migrante en el Congreso de la Unión aquí. Entonces, ¿cómo está ese asunto? ¿Qué es lo que ven ellos en temas legislativos al respecto? Es que recuerdo, y te lo dije muy entre broma y risa y todo, ellos legislan para un tipo de migrantes que no es el promedio. Ellos tienen una agenda política desde que suben, ya saben a quién van a responder, ya saben qué van a hacer. Entonces ellos lo que ven es presupuestos para migrantes en el exterior, ven el tema de los consulados. Los consulados también solo funcionan para ciertos grupos de gente. Obviamente no es lo mismo hablar del consulado de Chicago, hablar del consulado de Nueva York, al hablar del consulado de Pensilvania. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Juan, por ejemplo, Nueva York podemos criticarlo muchísimo, ¿no? Yo soy la principal que lo critica, pero tienen más presupuesto porque recaudan más a partir de lo que cobran actas de nacimiento, pasaportes, cines, todo. Y ese más presupuesto les hacen a tener más apoyo para sus poblaciones. Mientras un consulado más pequeño, sin menos presupuesto, pues no te va a ayudar. O inclusive tienes agentes
gente como muy torpe. Creo que no es un secreto que muchos de los pagos políticos se mandan a cónsules, se mandan a embajadores, y no precisamente tienes a la persona más comprometida. Se habla que este cónsul, el de Nueva York, que ha sido muy criticado en las mañaneras, que se jala mucho por AMLO, ¿no? A pesar que él venga de la academia, él no tiene una sensibilidad política hacia los pueblos ni hacia nadie. Entonces, sí es diferente con que... Entonces no es criticado en las mañaneras, sino es apoyado en las mañaneras. No, es criticado, pero criticado por parte de los periodistas. Dicen, sabemos que el cónsul de Nueva York, bla, 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 y él dice, sí, ya estamos haciendo de eso al respecto, y no pasa nada. Entonces, no es lo mismo hablar de estos consulados al hablar del cónsul, no sé, de un país más pequeño, donde no hay una población tan importante de mexicanos. O sea, en número, pelean presupuesto, ellos pelean qué, cómo y para quién, pero de estos migrantes privilegiados, ellos ya tienen otra agenda, ¿no? Entonces, aquí, hablando de presupuestos, porque debes saber, bebé de luz, como tú sabes, Faba, que en el presupuesto de egresos de la Federación hay partidas guardadas para la atención de mexicanos en el extranjero. Supuestamente, que esto además yo lo viví en carne propia, porque tú recordarás, Faba, o quizá no lo recuerdes, pero que un familiar mío tuvo un problema en el extranjero y entonces lo deportaron, y entonces yo fui a Relaciones Exteriores, les dije, oigan, pues es que está mi familiar ahí y pobrecito, no tiene comida, solo tiene unos zapatitos y su mochila vacía, ¿y qué va a hacer? No, pues su problema. Y yo, a ver, no es su problema, porque tú tienes una partida presupuestaria destinada para atención a migrantes en el extranjero. Entonces, tú me tienes que dar una respuesta, porque esa partida presupuestaria sale de mis impuestos. ¿Cómo es que se ejercen ese tipo de partidas? ¿Quiénes pueden tener acceso y cómo pueden tener acceso a ellas, Faba? Las tienen los consulados, las tienen las secretarías del migrante aquí en México. O sea, en cada estado tienen una secretaría del migrante, pero también distribuyen una cantidad importante para el tema de cultura, que está bien, pero lo que tú dices, si mi familiar quiere regresar, quiere comer, pues mejor dale de comer a este chavo o a esta persona o a estos migrantes que tienes, y luego pues vas a dar tu baile. Es como muy, muy incongruente y no es transparente, ¿no? Porque si tú revisas los presupuestos al menos te puedo hablar de Guerrero, ¿no? Tenía, creo, 8 millones en salarios, o sea, y dices, bueno, y todos los migrantes que están muriendo, que están siendo deportados. ¿Y la austeridad? ¿Dónde está la austeridad, no? No, y es inoperante esa secretaría, al menos la de Guerrero. O sea, se mueren y vais, ¿no? Y los héroes mexicanos, adiós, ¿no? Entonces, sí, pues se van en eso, en salarios. Yo sé que los cónsules no ganan 5 pesos. Y una cosa es vivir en México y ganar $2,500, y otra cosa es vivir en Estados Unidos y ganar $2,500. Y la gente del servicio exterior, la menos pagada, gana eso, $2,500. O sea, estamos hablando de unos 50,000 pesitos al mes. Pues ahorita están como, sí, 48, 49, dependiendo de qué tan fuerte esté el superpeso, ¿no? Obviamente ellos te dicen, pues sí, pero es costo de vida en Estados Unidos, es superior a Estados Unidos. Sí, güey, pero ¿y entonces cuánto de ese dinero de tus partidas presupuestarias se van a la atención de las personas migrantes? Que si soy deportado, de que si me muero, ¿no? Que ahorita está de moda de que si un migrante se muere, pues entre los mismos migrantes hacen su vaquita y lo mandan el cuerpo. Pero repatriaciones, que para eso también hay, o sea, también hay presupuesto. Fíjate que yo he hecho gestiones en asunto de repatriaciones y sí les apoyan como con asuntos de papeles, de papeleo, incluso con alguna parte del traslado, porque los consulados tienen ya convenios con funerarias, con este tipo de empresas. No, lamento. No, esto yo no te lo cuento de oídas, esto yo lo he gestionado. Sí, yo sé, y yo también, yo he estado en el otro lado, ¿no? Gente que muere y lo que les dan son $900, cuando traer un cuerpo de Estados Unidos a México te cuesta entre $5,000 a $6,000. Y entonces, claro, si no es que te paguen todo el viaje. Y entonces muchos de las funerarias te dicen, yo no quiero trabajar con el consulado mexicano porque nunca me paga, y yo sé que es un tema bien polémico el tema de repatriaciones de cuerpos, porque unos van a decir, pues si te moriste tú págalo, pero recordemos que mucha gente, y estoy concentrándome mucho en Estados Unidos, pero debe de ser distinto la migración, y es distinta porque también estoy en Canadá, la migración de mexicanos en Canadá y mexicanas y mexicanos en Europa, es distinta, a pesar de estar tan cerca es distinta, es otro tema. Entonces muchas de esas personas mandan todo su varo a México,
Y estas famosas remesas, cada año estamos rompiendo récord. O sea, ya, güey, somos los chingones de todo. Cada año rompemos récord en remesas. Entonces, se me hace muy chistoso que hoy estemos como aplaudiendo las remesas cuando en realidad creo que son un indicador de lo mal que nos está yendo económicamente, porque entonces las personas tienen que estar mandándonos más dinero desde allá. Yo mandaba remesas. Yo soy una migrante que estudié aquí, güey, que no debía haber migrado y mandaba remesas. O sea, remesas hasta para que mis papás se compren un chicle, ¿me explico? O sea, todo eso es lo que la gente no se da cuenta, no sé, como que lo invisibilizamos y pensamos en el migrante que migró indocumentado, que cruzó por el muro, que, ¿sabes? Pero habemos mucha gente migrante que decidimos que México pues no tiene las condiciones para vivir en este momento. A lo que voy es de que es un tema bien polémico, pero nunca es suficiente y gracias por las gestiones porque ha sido muy bueno, pero, por ejemplo, te puedo decir, el consulado de Nueva York, $35 por una matrícula consular, que es como una creencia. Multiplícalo, ¿cuántos son $35 pesos mexicanos? ¿400 pesos? Por ahí. No, 600. $35 son 650. 650 pesos. 650 pesos, una matrícula consular. ¿Cuántas matrículas nos saca a la semana? ¿Y ese dinero a dónde se va? Y justo es lo que se ha hablado, es una caja negra los consulados. O sea, te está hablando el pasaporte, actas de nacimiento. Te cobran entre 25 y $30 un acta de nacimiento. Tú la puedes descargar aquí, 150 pesos. Eso es lo que yo te quiero decir, de que ese es un gran negocio, de que, oh, qué chido los diputados migrantes que pueden ser más sensibles, muchas veces son los menos cualificados y tienen más experiencia en terreno que en la teoría, pero que sí son bien cabrones y saben mover para moverte en los dos mundos tienes que ser muy bueno, ¿no? Perdón si he dicho la palabra cabrón, pero en la práctica no es suficiente. Yo creo que muchas veces son usados como coto político, como cuota política y realmente en la práctica pues no, si algo me pegara a pasar cuando estoy viajando en Estados Unidos así, yo no iría al consulado. ¡Pum! ¡Qué fuerte! O sea, es que creo que sí algo ya habíamos visto en gobiernos anteriores, pero creo que en este gobierno lo hemos visto o lo vemos mucho más, es como justo la entrega del Servicio Exterior Mexicano para cuotas y cuotas. Y eso creo que dificulta muchísimo el trabajo, pues, de ayuda a migrante y de ayuda, por ejemplo, de coordinación con organizaciones como las que tú has estado, en las que tú estás, que eso se me hace también como muy interesante. Y de todo lo que dices, creo que hay muchas solicitudes de información por hacer, porque no sé si tengamos de verdad a la mano esta información de saber cuánto dinero de las partidas presupuestarias que están en el presupuesto de egresos y que se aprueba cada año, de verdad son destinadas a, por ejemplo, apoyos de, como la situación que yo viví, ¿no? Este asunto fue un proceso administrativo que en el país en donde estaba trata de explicar como la situación migratoria que está y que está en trámite y le dicen, no, ni más, ¿no? Vámonos. Y lo mandan a otro país que no es el suyo y entonces es así como de sin nada, porque todas sus cosas estaban en donde esta persona estaba residiendo, se salió sin absolutamente nada, lo sacan del país, lo mandan a otro país, ni siquiera lo mandan a México y es ahí en donde empezamos a pedir ayuda al gobierno porque hace no sé cuántos años pasó esto, la capacidad económica que tenía mi familia no daba para poder pagar un boleto, ni siquiera para poderle mandar dinero para que pudiera comer. Entonces lo que sí necesitábamos era como apoyo del Servicio Exterior Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estoy hablando de no este gobierno, sino de sexenios pasados y que nos recibimos. Entonces creo que este tipo de información sí debería de ser más accesible y que tenemos derecho a saber, ¿no? Este tipo de información, porque creo que no es pública. Yo te tengo que decir como tres cosas porque es que nos hemos extendido mucho. La primera es, por ejemplo, si algo debe de concentrarse en los diputados y los consulados es el tema de documentos de acceso a identidad. Mucha gente no puede acceder a eso, no puede tener su INE, el pasaporte, los que se sacan fuera del país en un consulado solo tienen validez. Por ejemplo, es más válido el pasaporte que se saca acá, porque con los que sacan fuera del país muchas veces omiten el acta de nacimiento, ¿no? O tiene un error, o no tienen un documento y pensando que están en otro país y no en su tierra y que no pueden acceder a ese tipo de documentos, les dan estos pasaportes chocolates, ¿no? Que son distintos, que tienen menos reconocimiento que los que nosotros sacamos en territorio nacional. Si nos concentráramos en toda esta gente que no tiene ni siquiera una INE, güey, que no va a poder votar y que pueden ser
que pueden tener un termómetro más exacto de lo que si votaran pudieran ayudar muchísimo a tener otra capacidad de decisión. Además, lo otro, creo que este gobierno ha dejado muy de lado a los migrantes, porque sí en el discurso, pero en la práctica no, y pongo el ejemplo del gobierno de Guerrero, que es un gobierno espejo, porque la torita hace lo que dice AMLO, y ella ha dejado en la desprotección total a los paisanos, ya no les gusta que les digan paisanos según la política nueva, pero la gente migrante en el exterior ha dejado en la desprotección total. Y el otro tema es que ahorita se están concentrando mucho en el discurso de abrimos las ventanillas de los migrantes indígenas y afromexicanos, y yo me reí cuando escuché eso. Dije, a ver, primero, espérate, güey, ni siquiera las personas afromexicanas se adscriben o se reconocen como afromexicanas en el país, mucho menos en el exterior. Eso es pendejo, güey. Concéntrate en que se empiecen a reconocer como lo que son, ¿no? Y eso solo por un tema, ni siquiera es como repetir el discurso sin reflexionarlo, güey. Porque ni tú y yo somos mexicanas, hemos andado de aquí para allá. ¿Cuánta gente te dice, sí, soy fulana de tal, soy afromexicana? Nadie se reconoce. Si no estás en estos cotos de poder, grupitos, nadie se reconoce, güey. Y ahora quieren abrir su ventanilla de comunidades indígenas y afromexicanas. Yo quisiera saber cuántas gentes en el exterior se reconocen como así. Entonces, son pendejadas. Muy interesante. Perdón por mi español, por mi francés, pero son cosas ni siquiera pensadas, güey. Deberían de hacer una campaña primero de toda esta gente que se adscriba, que se reconozca, y luego empezar a meter estas ventanillas únicas y que al final solo terminan atendiendo a gente náhuatl. Y no porque cuestione que a los náhuatl o no, sino porque en la mente de la gente cuando hablas de pueblos indígenas solo piensan en náhuatl. Deja tú los mijes, los sontales, los otziles, los zapotecos, los rarámuris, los mepal, los ñondal, toda la gente, todo esto está desaparecidos en su mente. Entonces, sí es un tema que en verdad entristece mucho, y creo que, y yo siempre lo dije, que estando fuera de México he aprendido a ver las inmundicias de México, porque afuera es donde te encuentras a toda esta gente que no tuvo oportunidades aquí, que dijo, la madre me voy. Uh-huh. Y que si sus hijos pueden acceder a la universidad, no es por México, güey, por otros países que le han dado las oportunidades que en México no tienen. Y yo te lo dije, este niñito de Luz, se llama Luz, la hermana, te tuvo que ir, porque en México aquí, y ni siquiera voy a entrar en los niños con cáncer que no tienen medicamentos, que también se ha quedado como un coto de política. Es un niño que vive con VIH y que en la montaña no tenía el medicamento y le obligaban a su hermana a firmar que recibía el medicamento. O sea, que de persona le obligaban a que recibía el medicamento que firmara, y el niño vivía sin sus retrovirales. Era una situación horrible, y entonces por eso me viene a decir este gobierno que primero los pobres, primero los pueblos indígenas. Es mentira todo lo que dice, y lo viví en carne propia cuando a mí me negaban vacunas del COVID porque vivía en la montaña, cuando estaba todo el apogeo del COVID, güey. O sea, me venga a decir nada, está horrible. Por eso yo creo que estando en el extranjero es cuando te das cuenta, y no, obviamente nunca fui acá, no te estoy hablando de París, de Londres, que tiene otro tipo de migración, sino cuando te digo que me fui con las compañeras y compañeros, no vieron más oportunidades, se fueron, y obviamente hablan desde un tema de decepción, de añoranza, y por eso es que ellos creen que tal vez con este gobierno si este gobierno hubiera existido antes, tal vez no hubieran migrado. Mira, yo entonces me quedo con las palabras que le dijeron el 31 de marzo al presidente en Juárez, cuando visitó un colegio de bachilleres, y que le estuvieron gritando ahí afuera en la manifestación. Yo creo que el asunto aquí es: no huya, presidente, no le dé la espalda a los migrantes. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. El asunto con la congruencia pues está muy cañona. ¿Tienes algo más para cerrar este tema, Faba? Solo recordar, como se lo dijeron a Trump en su momento y a muchos presidentes de Estados Unidos, se recuerda que estos migrantes que usted está ignorando, te han matado, tienen hijos e hijas mexicanas y mexicanos que después van a votar. Entonces ahí, si no tienes miedo, debes de tenerlo. Claro, porque es un error pensar que de repente que no es que los migrantes están ahí abandonados porque no votan, ¿no? No, y la gente, o sea, ya hay una Little Haití en Tijuana, y hay como comunidades migrantes fuertes. En Celaya hay muchas, en Estado de México hay muchas. Esta gente va a votar, y es cuando le van a cobrar los favores y lo que hizo y no hizo en sus gobiernos. Vamos a ver, Faba. Ya nada más para cerrar, muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Voy a hacer que más o menos el que veremos en la semana, pues este tema de migrantes va a seguir en la agenda, por supuesto. Veremos esta semana, fíjate, Faba, que hay un asunto
asunto muy, muy chistoso con tantos temas así tan urgentes por atender en el país y por atender para la comunidad mexicana en el extranjero, la senadora Mónica Fernández presentó una proposición con punto de acuerdo para renombrar el Zócalo, que es Plaza de la Constitución, y supuestamente este nombre de Plaza de la Constitución es un homenaje a la Constitución de Cádiz, ya sabes, de hecho el nombre se lo dio el virrey. Pero entonces, pues como ya, ¿por qué si ya hasta quitamos a la estatua de Colón del Paseo de la Reforma? Lo que se va a votar supuestamente en esta semana en Comisión de Gobernación, que por cierto preside también la senadora proponente, es renombrarlo a Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, porque la Constitución de 1824 era pues cuando ya éramos una nación independiente. Y pues hay que conmemorar bien este bicentenario de nuestra Constitución, y esto es uno de los temas que vamos a tener en el Senado. Vamos a ver si va a salir otra vez el tema de salas regionales o no. Vamos a ver qué va a pasar con los nombramientos del INAI, porque ya una nueva suspensión, un nuevo recurso le pide al Senado que ya designa a los comisionados pendientes, estos del INAI, que fíjate que ahorita que hablamos de temas de solicitudes de información, pues por eso es que es muy importante el instituto. Tendremos también el tema de cómo sigue el INE y de quién va a ser nombrado el secretario ejecutivo, y también ahí hay un tema de este asunto de persecución política. ¿Sabes también a quién podrían perseguir políticamente, Faba? Este gobierno que no persigue. Pues Adán Augusto dijo que hay muchas irregularidades en el INE, que muy probablemente hay investigaciones para los consejeros salientes y el personal saliente del instituto. Wow, porque pues claro, eso es lo que urge más en el país. Muchísimas gracias, Faba, por estar aquí. Gracias por siempre las pláticas que tú y yo podemos tener de horas y horas y que hace muchos años que no teníamos. Ya sabes que tienes un lugar especial en mi corazón. Te quiero mucho, te admiro mucho. Muchas gracias por tu labor. Y pues nada, bebé de luz, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Faba, ¿te quieres despedir? Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que hayan disfrutado este pequeño diálogo o gran diálogo. Igual toda la admiración, Alma, verte crecer de muchos espacios ha sido muy interesante, y acompañarte a la distancia, ¿no? Acompañar, a pesar que no estemos constantemente comunicándonos, pues la distancia, verte, ¿no? Me fascina cómo haces interesantes temas que a mí no se me hacen interesantes. Y pues también todo el cariño y pues sí, el amor, ¿no? O sea, el amor muy fraterno, muy de hermandad acá te tenemos y te tengo. Hablo siempre plural porque siempre hablo de mi perro y yo, pero qué bonita. Pero pues muchas gracias por el espacio, y espero que algo de lo que diga haga eco y me llene a alguien, y pues sigamos trabajando y pues nada. Le podemos llegar a más de una persona, Faba. Yo estoy segura de eso. Cuando te acuerdas que yo no creía en el poder legislativo, yo estoy muy segura de que sí podemos transformar las cosas y podemos hacer que la gente se informe, se involucre, y que entonces así sí lo vamos a hacer, Faba. Sí vamos a cambiar al mundo. Como cuando nos sentábamos a hablar de que ahora sí estaríamos dispuestos a dar nuestra vida, Faba. Lo vamos a hacer algún día, estoy segura, Faba. Te quiero mucho, muchas gracias, bebé de luz. Muchas gracias por escucharnos. Te mando un abrazo, te mando muchos besos, te mando muchos brillitos, y espero que tu semana esté muchísimo más leve de lo que escuchaste este programa, porque la vida también es muy bonita, ¿sí o no, Faba? Porque cómo nos reímos. Sí, bastante. Bueno,